Ray Dalio realizó algunos cálculos. Las tasas al 4.5% hundirán las acciones en un 20%. ¿A qué se refiere con esta frase Ray Dalio? ¿Qué opinas sobre la crisis y las subidas de tasa de interés por parte de la Fed? Todo esto lo veremos en el video de hoy. Así que quédate hasta el final porque lo que veremos te interesa y mucho. ¡Empecemos! El plan del Banco Central estadounidense es llevar los tipos de intereses a un terreno restrictivo en torno al 4% y mantenerlos durante un tiempo para domar la inflación, una decisión que los expertos consideran que podría provocar una recesión. Los tipos de interés al 4.5% producirán un impacto negativo de aproximadamente el 10% en el precio de las acciones, señala el célebre Richard Ray Dalio, fundador de Bridgewater Associates. Con una inflación muy por encima de lo que la gente y los bancos centrales desean, la tasa subyacente en Estados Unidos es del 7.4% y una tasa de desempleo baja de 3.7%, es obvio que los bancos centrales deben endurecer la política monetaria, señala el legendario inversor, quien destaca que la inflación que espera para los próximos años difiere mucho de las expectativas del mercado. En este momento los mercados están descontando una inflación del 2.6% en Estados Unidos durante los próximos 10 años. Mi estimación es que se situará en torno al 4.5% o al 5% a largo plazo, salvo que se produzcan perturbaciones, o sea, empeoramiento de las guerras económicas en Europa y Asia, más sequías e inundaciones, etc. Teniendo en cuenta mis conjeturas sobre la inflación y los rendimientos reales, llego a la conclusión de que los tipos a largo plazo y corto plazo se situarán entre 4.5 y el 6%, añade Dalio y dice: a corto plazo espero que la inflación descienda ligeramente a medida que se vayan resolviendo las perturbaciones del pasado para algunos artículos, por ejemplo la energía, y que luego vuelva a subir hacia el 4.5% o el 5% a medio plazo. Paralelamente, Dalio destaca que al mismo tiempo existe el efecto de la oferta y la demanda sobre los tipos de interés, que resulta de la cantidad de préstamos y de la cantidad de créditos que hay. El inversor cree que el gobierno de los Estados Unidos y la Fed van a tener que vender mucha deuda para financiar el déficit en torno al 8 o 9% del PIB. La pregunta es: ¿de dónde vendrá la demanda para esta gran oferta o cuánto tendrá que subir los tipos de interés para reducir la demanda de crédito del sector privado para equilibrar oferta y demanda? En este punto, el famoso inversor señala que los tipos de interés tendrán que subir hacia el extremo superior de la horquilla, entre 4.5 y 6%, para que se produzca una importante caída del crédito privado que reducirá el gasto. Esto hará que disminuya el crecimiento del crédito del sector privado y el gasto del sector privado y por tanto la economía. Apunta al tiempo que cifra la caída de la bolsa en más de un 20% si se produce dicho movimiento, así como un impacto negativo de aproximadamente el 10% por la disminución de los ingresos. Asimismo, Dalio también ha estimado lo que la caída de los mercados supondrá para la economía, subrayando que cuando la gente pierde dinero se vuelve cauta y los prestamistas son más cautelosos a la hora de prestarles, por lo que gastan menos. Mi estimación es que será necesaria una contracción económica significativa, pero tardará en producirse porque los niveles de efectivo y de riqueza son ahora relativamente altos, por lo que pueden utilizarse para apoyar el gasto hasta que se reduzca. Según el fundador de Bridgewater Associates, estamos entrando y viendo una situación similar, ya que, aunque estamos observando un debilitamiento significativo en los sectores dependientes de los tipos de interés y de la deuda, como la vivienda, seguimos viendo un gasto de consumo y un empleo relativamente fuertes. En último lugar, Dalio señala que el resultado probable es que la tasa de inflación se mantenga significativamente por encima de lo que la gente y la Fed quieren que sea, mientras que la tasa de inflación interanual bajará. A su vez, los tipos de intereses subirán, otros mercados bajarán y la economía será más débil de lo esperado, y eso sin tener en cuenta el empeoramiento de las tendencias de los conflictos internos y externos y sus efectos. Y como te puedes fijar también, el ETF VOO que replica el SP500, las 500 más grandes empresas de los Estados Unidos, que cotiza actualmente a 354, ha caído mucho desde finales del año pasado 2021, desde que tocó los 432 en este ETF hasta llegar a un punto de 354, pero su punto más bajo fue casi prepandemia de 337. Recordemos que el precio prepandemia era de 310.
Y esto tienen que tener en cuenta todos los inversores que quieren entrar en bolsa, porque el S&P 500 está bastante comprometido con la situación de la bolsa. Para darte un pantallazo, el VIX, que es el ETF de la volatilidad, o dicho vulgarmente en la bolsa de valores, el índice del miedo, cotiza actualmente a 27. Como te puedes dar cuenta, el día de hoy subió un 5%. Eso quiere decir que la gente todavía tiene mucho miedo en bolsa de valores. Y si nos ponemos en el gráfico de 6 meses, cuando tocamos el punto más bajo en bolsa, casi prepandemia, pues estamos en junio en 34, ya nos estamos acercando aproximadamente a 30 y ese puede ser un punto de inflexión para la bolsa. El triple QQQ también, que ha bajado más que el S&P 500, ya que este es un ETF de las 100 empresas de tecnología más grandes de los Estados Unidos, que incluye Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Facebook, Nvidia, entre otras. Ha caído desde sus máximos aproximadamente a finales también del año pasado 2021, desde 400 a 288. Una pérdida considerable del más de 25% en este ETF bajo las siglas QQQ, y actualmente cotiza a $288 por acción en este ETF. Si hacemos una comparación a 5 años plazo entre el Nasdaq 100 y el ETF de VOO del S&P 500, pues aproximadamente en 5 años el ETF del QQQ, con las caídas que hemos visto, ha generado aproximadamente un 20% anualizado o un 100% en estos últimos 5 años, incluyendo por supuesto la caída del 2020 y las caídas de este mismo año por el tema de la guerra, la crisis energética, la crisis de gas, sin mencionarte la crisis de los alimentos, la pandemia, etcétera, etcétera. Y como te puedes dar cuenta, el VOO te ha dado aproximadamente un 53, casi 54% en estos 5 años, un 10% anual. El QQQ te paga un dividendo de 0.5 y VOO te paga un dividendo de aproximadamente 1.5%. A mayor riesgo, mayor beneficio, exactamente eso es lo que estamos viendo aquí. Como te puedes dar cuenta, en el ETF del QQQ tienes 12% en Apple y Microsoft, y también tienes un porcentaje pero menor en el S&P 500, en el ETF de VOO, de aproximadamente un 6% en estas dos empresas. Y también en el VOO tienes más empresas que no son tecnológicas, por supuesto, pero también tienes la ventaja de estar invirtiendo en el sector tecnológico. Tienes empresas como Berkshire Hathaway, JP Morgan, entre otras, como te puedes dar cuenta, cosa que el QQQ no tiene. Pero ahora dime tú, ¿en qué estás invirtiendo? ¿Te gustaría invertir más en VOO, en el S&P 500 o más en QQQ? Déjame por favor esa respuesta en comentarios, me encantará saber cuál es tu opinión acerca de estos ETFs. ¿Te gustarían los dos? ¿Podrías decidirte solo por uno? Déjamelo en los comentarios. Si quieres aprender a invertir en bolsa de valores, recuerda que tenemos 3 listas de reproducción totalmente gratis en nuestro canal: vocabulario de bolsa, curso básico y curso intermedio de bolsa. Y estamos de lunes a sábado, 9:30 de la mañana, hora de Nueva York, revisando oportunidades en bolsa, pero también noticias económicas, las más importantes del día. Y por la tarde, 4 en punto, este tipo de videos, y también sobre qué está pasando con la actualidad económica y qué opinan los mayores inversores de todos los tiempos. Si eso te interesa y crees que te aportaría valor, pues dale un puñete en la cara a este tipo, sí a este tipo. Por acá te dejo esa lista de reproducción para que aprendas a invertir en bolsa, y aquí un video que te puede interesar. Conmigo es hasta el día de hoy, les mando un abrazo, muchísimas gracias por ver mi contenido, nos vemos el día de mañana. Adiós, 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 adiós.